Irmãos, a paz do Senhor. Estamos no limiar Hermanos, la de paz del novo Señor. ano, Estamos o ano de 2019. al inicio de un nuevo año, E nesta el año noite, de 2019. Esta noche estamos transmitiendo un mensaje de parte del Señor para toda la obra. Una misma palabra está siendo predicada en todas las iglesias del Brasil y del exterior. Y esta transmisión es para atender a aquellas iglesias cuyos pastores no pueden estar presentes por motivo de estar responsables por más de una iglesia. En este momento invitamos al pastor Gedel Tigueiros para traer la palabra de parte del Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos con la paz del Señor Jesús. Estamos hablando aquí desde los estudios de la Iglesia Cristiana Maranata, transmitiendo vía satélite esta palabra especial para nuestras iglesias de Brasil y del exterior. Y el asunto que es el fundamento, la base de este mensaje, es el mismo del lema de este año, del año 2019. El lema de este año 2019 está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 7. Yo invito a la iglesia en esta hora para estar de pie, para leer este texto de la palabra de Dios. Vamos a estar de pie, vamos a leer conmigo. Apocalipsis 21, versículo 7. Para información, tenemos en nuestro panel el texto de la palabra. Vamos a leer conmigo. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Los hermanos pueden tomar asiento. Lo que nos llamaría la atención de pronto en el texto sería con relación al vencedor, el que venciere. En tanto que nuestra preocupación está en la herencia. El que venciere heredará todas las cosas. Entonces, nuestra preocupación hoy aquí está relacionada con la herencia. Hemos visto y estudiado ya cada domingo el libro de Apocalipsis, con sus 7 cartas, el periódico histórico y profético de la iglesia desde su primer día hasta el tiempo que estamos viviendo. El tiempo fue pasando. Las iglesias vivieron cada periodo, un momento cada periodo histórico y profético. Vamos a encontrar entonces, desde el primer momento de la iglesia, después del Pentecostés, toda su lucha, los motivos de su existencia, el motivo por el cual la iglesia fue creada. Ella tendría un mensaje para el mundo. En aquella época, el mundo vivía bajo los cuidados de los pensadores. Los momentos de los hombres intelectuales de aquella época, que eran naturalmente el resultado de los helénicos, aquel grupo helenista, que eran los filósofos responsables para aquel periodo, renovando aquel periodo que existió en Grecia, con todo tipo de filosofía. Una sumatoria de Sócrates, Platón y todos los demás. Lo que venía muy claramente y se exponía con muy claridad era
que los pensadores de aquella época, que eran más o menos imitaciones, mas ellos tenían ciertos principios también, que eran los estoicos, los epicureos, los gnósticos, y entonces ellos tenían una manera de presentarse al mundo como si tuviesen una solución para el hombre. Y esto era una confrontación contra la iglesia. No era una confrontación intelectual, porque en realidad la confrontación intelectual no interesaba a una operación del Espíritu Santo que debía ser ejercida por la iglesia en su función principal. Lo que vamos a ver con rapidez y claridad, aquello que ya fue mencionado en varias escuelas bíblicas dominicales. Vamos a ver primeramente los acontecimientos, oposición, cuando la iglesia viene con un mensaje espiritual, porque el mensaje anterior estaba relacionado con sentimientos religiosos, que era el paganismo, que era el judaísmo, que era la filosofía. Ahora, un mensaje completamente diferente. Aquel mensaje de afuera para adentro no era lo que el mundo estaba necesitando. Lo que Dios tenía era un mensaje de dentro para afuera. Era una operación del Espíritu Santo en la vida del hombre. Y tenía que tener un lugar para que existiese esa operación. Y esta operación sería para la iglesia. Y por esto mismo, la oposición a la iglesia y a su doctrina. ¿Cuál era naturalmente la doctrina de la iglesia? La doctrina de la iglesia era de que Jesús había resucitado y Jesús estaba vivo. No había como preocuparse con otra cosa. Jesús estaba vivo. La iglesia decía esto. ¿Cómo Jesús estaba vivo? Era a través de las señales y de las operaciones del Espíritu Santo. Entonces la iglesia tenía que mostrar esto. Ella no creía en un Dios pagano, no creía en un Dios que quedó en el pasado, de leyes, mas ella comenzó a creer en un Espíritu Santo, en un Jesús que se reveló después de su resurrección. Y el gran mensaje estaba en la comunión, en la doctrina y en la comunión. Observen, hermanos. La doctrina era Jesús había resucitado y estaba vivo. Y la comunión era aquella, el partir del pan, que era el entendimiento entre la iglesia, los miembros de la iglesia, y las oraciones, que eran la relación del hombre con Dios. Entonces, era del hombre para con el hombre, y ahora del hombre para con Dios. Por tanto, estaba establecida allí todo el proyecto, estaba establecido todo el proyecto de la iglesia, lo que Dios quería, y al mismo tiempo la oposición del mundo. Y la oposición del mundo era a través del enemigo, del adversario y de la carne. Y esto quedó muy claro y bien visible en los estudios que vimos en la iglesia de Éfeso. El asunto continuó, las iglesias continuaron. Las luchas eran las mismas. Oposición de otra forma. Lucha contra la carne, para herir la carne, para matar, para unir, para debilitar. Y la iglesia fue sobreviviendo. Con los pocos fieles. Yo no voy a atenerme aquí a aquello que ya fue mostrado para los hermanos en el transcurrir de la historia de la iglesia. Mas lo que quiero dejar bien claro es que el momento que estamos viviendo, no necesitamos ir lejos. ¿Cuál es el momento? Es el mismo. La misma situación. La misma batalla trabada. La misma oposición. ¿Oposición contra qué? Contra la doctrina. Contra la doctrina. Y contra la comunión. Contra el Espíritu Santo. Entonces, contra el Espíritu Santo, contra la sangre, contra la palabra. La misma oposición. El desafío está delante nuestro. Una iglesia pasó por todo esto y los hermanos quieren ver
Vamos a ver algunos textos que me gustaría de pasar para los hermanos. Vamos a leer la situación que estamos viviendo hoy. ¿Cuáles son los textos? Lo que dice Timoteo 4:1. Todos conmigo. Mas el Espíritu expresamente dice que en los últimos días, en los últimos tiempos, apostatarán algunos de la fe, dando oídos a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Voy a detenerme aquí. Vean, hermanos. Cuando dice apostasía aquí, no, apostasía existe del mundo. No, existe una gran apostasía en el mundo. Por causa del anticristo. Es un proyecto del anticristo. Es la gran apostasía. Entonces van a transformar todo lo que es espiritual en carnal. Entonces el pan de la vida es el pan de la panadería ahora. El agua de la vida ahora es el agua que sale del grifo. Es esto aquí, lo material. Es el hombre en su cuarta dimensión, en su cuarta medida. Sucede que en medio de todo esto hay un evangelio amplio, un cristianismo muerto, apóstata también. Apóstata, ¿por qué? Porque dejó de usar las cosas espirituales y se volvió a lo material. Ella está viviendo de lo material. Ella está viviendo de aquello que es el objeto. La fe es retirada del corazón del hombre y va en busca de lo material, del objeto. Esta es la situación que estamos viviendo. Y peor aún, esta es la segunda apostasía. Entonces la primera, la gran apostasía, todo el mundo ya sabe. Es negar a Jesús, negar la fe, negar a Dios. Es lo que sucedió en Rusia. Ahora es la negación dentro del Evangelio que no tiene la bendición del Espíritu Santo. Y cree en muchas cosas, menos en la operación del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo fue para el Pentecostés, solamente. No, ya dejaron aquello de un lado. Entonces, el gran cristianismo que está ahí, en Estados Unidos, en Brasil y en todas partes, son los maestros en todas partes. Pero la peor apostasía está aquí con nosotros, con nosotros. Y estoy hablando para los hermanos aquí hoy, porque no estoy hablando para otros, estoy hablando para nuestros hermanos. ¿Dónde está nuestra apostasía? En nuestro medio. ¿Quieren ver? Dando oídos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué? Pasen el texto, por favor. Vamos a pasar el siguiente texto. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Porque si fueran nuestros, quedarían con nosotros. Mas esto es para que se manifieste que no son nuestros. El siguiente texto, por favor. 1 Juan, Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros? Hay escape para este tipo de gente. Si nosotros atendemos aquello que está en el texto anterior, por cierto, no vamos a escapar. Dice así, ¿cómo escaparemos nosotros? Si no escuchamos una tan grande salvación. ¿Qué gran salvación es esta? Confirmadas por los que oyeron. El siguiente texto, por favor. El versículo siguiente. Dice así. Delante del pasado presente. Pasaron a otro texto. Si nosotros descuidamos tan grande salvación a través de dos señales, maravillas del Espíritu Santo. Esta es la obra que hemos conocido. Y el hombre está negando esto aquí dentro. Y dice el texto, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque ellos perdieron la bendición del Espíritu. Esta es la peor apostasía. Esta es la que va a dar fuerza a las otras grandes apostasías del evangelio que está ahí sin compromiso y de un cristianismo que no existe y de un pueblo que nunca quiso saber de cristianismo y lo que tiene es apostasía, es natural. Continuemos. Delante del cuadro del pasado y del presente. Entonces estamos en el cuadro presente. Es la lucha de la doctrina, de la comunión, de la oración y del partir del pan. Esta es nuestra lucha. Es la palabra y la sangre. Y ellos vencieron. Vamos a leer el texto. Dentro del cuadro. La iglesia infiel venció.
Y nosotros vamos a vencer como la iglesia fiel, con esta iglesia fiel. Los 2000 años ya han pasado. Con ella, a través de la obediencia, al llamado. Como vigilantes en la comunión, en el partir del pan, anunciando y viviendo la doctrina de la palabra revelada y del poder de la sangre de Jesús, que están evidenciados en la vida del cuerpo de Cristo, a través de las maravillas y señales del Espíritu Santo. Mis hermanos, este es el momento. Y nosotros vamos a ver el texto aquí, que es el mismo texto en todos los momentos. La iglesia venció en todos los momentos. Y ellos han vencido por el Espíritu Santo, por la sangre, por la doctrina, por la palabra, la doctrina, por el testimonio. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mis hermanos, si nosotros no entendemos esto, el mensaje se pierde. Y nosotros vamos a leer aquí con nosotros este texto. Puede pasar al siguiente texto conmigo. Y ellos, por favor, vuelvan. Y ellos vencieron por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El siguiente texto, por favor. La promesa es para los vencedores. Es para usted. Es para otros que están aquí. ¿Quién sabe para mí, no es verdad? Los mismos que vencieron y vencen todas las batallas, aguardando la herencia. Cuando hablé al comienzo, el mensaje sobre la herencia. Esta es la herencia de las promesas que nos esperan, herederos de todas las cosas y ahora llamados como hijos de nuestro Padre, hijos de Dios. Esta es la herencia. Usted quiere esa herencia. Nosotros estamos pasando un nuevo año. La herencia es para todos. Mas todos aquellos que confiesan el nombre del Señor Jesús en esta hora, en esta noche, en este pasaje de año, muchos que nos están oyendo, si desean, tienen derecho, hasta para aquellos que no quieren, también para usted, para su vida. Muchos que no conocían esto y quedaron conociendo hoy, sepan, usted tiene esta herencia, usted quiere esa herencia. Por favor, siguiente. Mis hermanos, dice el texto de la palabra, mas a todos los que les recibieron, a los que les creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Todo el mundo es hijo de Dios, ¿no es así? Hijos de Dios son todos aquellos que creen en el nombre de Jesús. Usted cree en el nombre de Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces vamos a terminar aquí. Y terminando aquí ahora, mis hermanos, está en esto. En el texto podemos ver, en Romanos capítulo 8, Romanos 10, podemos leer, estará proyectado, Romanos 10, Romanos 8, 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos al siguiente texto ahora, que me gustaría que todos aquellos que entendieran esta noche, los amigos, visitantes, los parientes que están aquí, gentilmente fueron invitados. Usted no vino aquí. Ustedes fueron invitados no simplemente para pasar una noche y después dicen, no, usted tiene una herencia, quiere la herencia. Usted quiere ser hijo de Dios. Usted quiere ser coheredero de todas las cosas. La herencia es de todas las cosas. ¿Por qué todas las cosas? Porque Él es el Señor de los cielos y de la tierra. Él es el Señor de todas las cosas. Entonces vamos a leer. Ahora yo invito para que todos lean conmigo. Los visitantes, los amigos que deseen. Nadie esté incomodado. Yo pido que todos estén de pie en esta hora para leer Romanos capítulo 10, versículo 9 conmigo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el otro texto,
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Usted cree en esto? Vamos a estar de pie y vamos a leer el lema de este año, que es el texto de la palabra de Dios que fue mencionado ahora. Vamos a leer de pie para terminar este texto de la palabra de Dios, Apocalipsis 12:11. El texto anterior, para recordar, del año que está terminando, el lema fue Apocalipsis 12:11. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los enemigos son los mismos, contra la palabra y contra la sangre. Ellos se levantan contra la palabra y contra la sangre, contra la doctrina y la sangre. Pero nosotros estamos aquí dispuestos, de pie ahora, para decir lo siguiente. Ellos le han vencido por medio de la sangre. Este fue vencido. Este año fue vencido por la sangre del Cordero, por la palabra maravillosa, por su testimonio, por sus revelaciones. Y ahora, aún de pie, vamos al lema de este nuevo año. Conmigo. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Usted quiere ser hijo? ¿Usted quiere que Dios sea su padre? La fiesta está ahí, la invitación está ahí. Venid a mí los que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré, y encontraréis descanso para vuestras almas. Que Dios bendiga a todos. La paz del Señor.